926. Muchísimas gracias por la gentil compañía. Ya lo anuncié hace contados instantes, pero Moisés Obando, asambleísta alterno, principal, no sé cómo se llamen ahora, alterno principal, está con nosotros conjuntamente con otro asambleísta electo de Alianza País. Me dijo su nombre, quiero saludarle públicamente. El joven ciudadano Alan Kaiser. Mucho joven en las listas de Alianza País, Moisés. Gonzalo, buenos días. Miguel, un gusto de saludarte. Los amigos que nos escuchan, amigas. Buenos días. Sí, mucho joven. Es necesario de hacer un recambio en la política nacional, en todas las organizaciones políticas, en todos los sectores, inclusive privados. Es el momento de incursionar en nuevos cuadros, nuevos liderazgos. Hay nuevas visiones en el planeta, nuevas concepciones en el mundo, y los jóvenes son los fieles representantes. Por eso estamos en un periodo de renovación. Cambiarán a Alianza País de sus páginas no muy aceptables. Número uno, los jóvenes son gente honorable mientras no aprenden la letra colorada que han aprendido otros políticos que conocemos. Los jóvenes siempre son los que empujan la revolución, son los que ponen la leña en los nuevos conceptos, son los dueños de las utopías, son los dueños de sueños. Es indudable que todo proceso debe renovarse, todo proceso debe evolucionar. El mundo, el hombre evoluciona, y este proceso de la revolución ciudadana está en una constante evolución, porque así lo dice el concepto del socialismo del siglo XXI. Este es un socialismo en constante evolución, en constante revisión de sus conceptos, de sus propuestas, pero no así de sus principios. Sus principios son básicos: justicia social, equidad, libertad, soberanía. Gonzalo. Se han portado bastante acrecentadores, muchos dirán abusivos, con las finanzas públicas, al generar empleo de partido. Me explico. Este tipo de acrecentamientos de funcionarios burócratas de toda condición, a partir del 2011, han sufrido un incremento demasiado importante. Por el tamaño lo de importante. En el 2011, según un estudio o una estadística provista por el INEG, no es un invento del periódico La Hora, dice, según el INEG, habían 405.190 empleados públicos en todo el país en el año 2007. Ya en el 2011, época de Alianza País igualmente, ascienden a 6.466. 600.000. ¿6.000? 600.000. Perdón. No, es que estoy hablando, 646.000, tiene toda la razón. En el 2012, 735.000. En el 13, en el 14, igual sufre incrementos. Ya en el 14, 844.000. Pero ya les indico, la falla es precisamente, aquí dice fuente Ministerio de Finanzas, pero la falla es seguramente del periódico. Sí, ¿no es cierto? El gasto, ese es el gasto. Ah, ya. ¿A cuánto asciende este momento el incremento, el aumento del más del 60%? O sea, 249.000 funcionarios que han pasado a constituir. Aquí está 800. ¿Sí? Eso es
los sueldos, 8.790 millones. La masa salarial. 8.700. 8.790. Casi 8.000. A 100.000 de 110.000 de distancia de 9.000 millones. Y esto comenzó con 3.000. Seguramente 3 millones. 3.000 millones. 161 millones. 3.000 millones, 161 millones. Bueno, para el 16 y el 17 las cosas se ponen complicadas. El Observatorio de Política Fiscal, cuyo director es Jaime Carrera, explica que el creciente gasto en burocracia se explica por una combinación de los siguientes factores. El aumento de instituciones de parte de este gobierno, mucha institución pública, incremento de sueldos también, y la preocupación de que el gasto para salarios públicos crezca en el presupuesto en base a mayor creación de impuestos y mayor deuda pública. Estas son las consecuencias, digamos. Desde la misma cabeza del gobierno se han experimentado incrementos sustanciales en las remuneraciones. En el 7, cuando ustedes recién entraban, Moisés, primer año de gobierno de Correa, a través del decreto 003, se estableció el sueldo del presidente en $4.250 mensuales, ¿no? Sin embargo, a diciembre del 2016, el sueldo del primer mandatario está fijado en $6.261, un aumento, no creo que del 47%, no tiene sentido. Es un aumento, me parece que más que convencional, súper normal y ahorrativo, ¿no? En todo caso, así están las cosas. Mi convocatoria a ustedes es para que se vienen a analizar estos 250,000 nuevos burócratas que han entrado en este gobierno en el lapso de una década. Estadísticamente, ¿qué calificación recibiría de un viejo dirigente de los servidores públicos con una experiencia cualitativa y cuantitativa y muy importante? Había necesidad de acrecentar en este número 250,000 funcionarios nuevos por la cantidad de instituciones que fueron creadas y seguramente porque, como yo he manifestado reiteradamente, el partido Alianza País tiene un sustento en la burocracia, cuantitativa y cualitativamente. Voto duro, gente con buena cultura, con aceptable cultura, si es que quiere ir a lo menos, pero el número sí me parece extremadamente despreocupado, por decirlo de alguna manera, excedido, por decir de alguna manera. Esto nos ha llevado casi a 8,000 millones el costo burocrático. ¿Qué presupuesto alcanza con 8,000 millones destinado a la burocracia? El gasto corriente se acrecenta terriblemente y la obra pública, lo que necesitan, en cambio, los tributantes, los ciudadanos, la gente del pueblo. En fin, hay muchas aristas para que ustedes se den a considerar. ¿Cómo le parece a ustedes este informe? ¿Un crecimiento normal, aritmético o exagerado? Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, para que luego entre el señor asambleísta a considerar las argumentaciones o los conocimientos que nos explique. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Moisés. Yo soy funcionario público. Los datos que tengo son
porque trabajo en la empresa pública ya bastantes años y ventajosamente trabajo en el Ministerio de Finanzas, donde las cifras se generan. El dato que nosotros tenemos como federación es que ahora veo que desde el INEC, efectivamente, cuando llegó el señor presidente Correa a sus funciones, éramos algo más de 400,000 empleados en el sector público. Y se ha producido incrementos, no tenía ese dato de los 249,000. Lo concreto es que al menos esos son datos oficiales y le puedo citar: viceministra del Ministerio de Trabajo en tiempo de Carlos Mar Carrasco, comparecencia nuestra y de la viceministra, preguntas realizadas en el interior del Pleno de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a una pregunta concreta. Señora viceministra, ¿cuántos contratados existen en este momento? Respuesta: 120,000 al menos. Entonces, al menos 120,000 están bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales. A esto, agréguele usted, han sido desplazados de manera ilegal desde mi punto de vista de consideración. El señor presidente de la República, que dice que se preocupa por la ciudadanía, por los empleados públicos, por la estabilidad de los servidores públicos, etcétera, es el que propuso a la Asamblea Nacional el despido intempestivo en nuestro sector, que fue rechazado. Después planteó una circunstancia gramatical diferente, que era lo mismo: compra de renuncia obligatoria, que es un despido intempestivo gramaticalmente camuflado, fue rechazado. Y sin embargo, en julio del año 2011, luego de haber sido rechazado el 29 de septiembre del 2010, emite y suscribe el decreto ejecutivo 813 y crea la figura de compra de renuncia obligatoria. Mecanismo que fue impugnado ante la Corte Constitucional, que no definió si era o no constitucional, y mecanismo por el cual han sido desplazados ilegalmente más de 30,000 compañeros, dejando esas plazas, esas partidas que ya han sido llenadas de manera permanente. Entonces vamos sumando 120,000 de contrato, más los 30,000 partidas llenadas por estos despidos, y este momento al menos deben estar entre 45,000 y 50,000 personas que accedieron a una disposición legal de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 81, que dice que aquellos que tengan al menos 60 años de edad y 30 de servicio pueden acceder a jubilarse y acceder a la compensación establecida en el 129 de la ley. Solo en el sector de los maestros, 25,000 accedieron a eso y hasta ahora no reciben la compensación, pero ya dejaron sus plazas de trabajo. En nuestro sector deben estar bordeando... ¿Y lo que viven? De las pensiones del IES. Lo que no han recibido es la compensación que establece la ley el momento de retirarse, y están viviendo de las pensiones que acceden por haberse jubilado. En nuestro sector, o sea, no sector de los señores pero maestros. Pero creo que negociaron con bonos, ¿no? A muy pocos. A muy pocos. Además, alguna gente no ha recibido ni bonos, y otros por sus necesidades han tenido que negociar bonos hasta con el 25% de descuento, lo que es un enorme perjuicio. En este año el Ministerio de Trabajo suscribe el acuerdo ministerial 0100. Dice en los antecedentes: el Ministerio de Finanzas ha dado el informe favorable, el informe presupuestario, y aquellos que se anoten hasta el mes de mayo recibirán su compensación en este año fiscal, o sea, en el año 2016. Se anotaron solo en este proceso 22,000 compañeros y se retiraron y dejaron sus vacantes ahí, sus partidas vacantes, que ya han sido llenadas. Pregúnteme usted, Gonzalo, ¿cuántos de los 22,000 compañeros que de acuerdo al 81 y al 129 de la ley debían recibir las compensaciones han recibido esa compensación? Nadie. ¿Que han recibido el papel en donde dice les debemos esta suma de dinero, hecho el cálculo? Nadie. Eso, súmele 120,000 de contrato, alrededor de 50,000 que han salido, de los 30,000 de las renuncias obligatorias, más los 50,000 de jubilados. Entonces son 30, 80, 220, se va acercando a la cifra de los 249,000. Eso ha entrado. Digamos, usted mencionó hace un momento que puede ser el incremento personal y el incremento de sueldos insostenible.
Cuando el presidente, según el dato, cuando el presidente llegó, lo que se gastaba en sueldos y salarios de todo el sector público eran 3.600 millones de dólares. El año pasado se pagó en sueldos y salarios más de 9.000 millones de dólares. Cualquiera que dice eso se ha incrementado, pero casi el triple. Deben haber subido los sueldos y salarios a los trabajadores. No, este es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios de la tropa. Los que sí se han subido son los directores, subsecretarios, ministros, viceministros. ¿Cuánto será ese universo? Son un 12%. ¿Pero qué se ha subido? Porque la gente tiene que conocer esto. Sale aquí con ley en la mano, artículo 112 de la ley. Mediante ese artículo, solo los jefecitos se subieron el bono de eficiencia, reciben el bono de eficiencia que la última vez que recibieron es promedio semestral $6,000, o sea, anual $12,000, dividido para 12, 1,000 mensuales. Basta que diga que un funcionario no es de Quito para que el gobierno le dé una compensación y ayuda geográfica o de vivienda, más de 3 salarios básicos unificados mensuales, más de $1,000. Entonces, los que más ganan han recibido o recibían $2,000 mensuales de compensación. Y la tropa, nosotros, los subalternos, el gran número, congelados por 6º año consecutivo. Entonces, que no se endose el número de empleados que se han incrementado los sueldos diciendo que es insostenible. Lo que hay que corregir, Gonzalo, es quitarle este tipo de privilegios a esta gente que es la que más gana y que además de eso, asesores, consultores, guardaespaldas, choferes, viáticos, viajes, almuerzos de trabajo, desayunos de confraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí tiene que venir el corte. Si es cierto que habrá que analizar el nuevo gobierno, ¿cuántos de los nuevos compañeros son necesarios para que siga funcionando el Estado? Algunos de ellos, bastantes de ellos, han justificado su ingreso. Pero otros, Gonzalo, conozco, no es que me han contado, otros lo que sirven es para llevar la maleta del ministro y en el mejor de los casos la responsabilidad de ellos es saber si al ministro le gusta agua con gas o sin gas y llevarle oportunamente. Esa es la realidad que uno vive como empleado público. Por eso es que nosotros decimos, basta que se nos endose a los empleados públicos varios males de este gobierno. Nosotros hemos sido vapuleados, y aquí está un representante de Alianza País que no podrá negar una evidencia de la que hemos sido objeto todos los días y que estamos siendo objeto permanentemente, el chantaje, la presión y la obligación que nos imponen o que les imponen a algunos funcionarios para que se hagan presentes en los mítines y aplaudan que les hayan congelado los 6 años. Tenga la bondad, doctor, usted tiene la palabra. Moisés Obando, asambleísta electo. Bueno, primero... ¿Cuál es el compromiso? Tal vez una premisa. ¿Cuál es el compromiso que usted y su principal le ofrecen a la ciudadanía que nos escuche, ciudadanía muy combinada, que refiere a una realidad casi nacional de la burocracia ecuatoriana? Decir, vamos a analizar esto, vamos a conocer a fondo, o ustedes recién están enterándose de estas nuevas realidades. Organizar un partido macanudo a costa de tantos privilegios como los que acaba de mencionar, y el número de funcionarios para las mismas actividades tradicionales me parece un abuso. A ver, primero quisiera pedirle, como lo he escuchado, no he interrumpido a Miguel, la misma cortesía. He escuchado siquiera, no quisiera decir mentiras, porque eso era medio grosero, pero digamos, datos absolutamente alejados de la realidad. Voy aquí a leer. En este momento en el Ecuador, en el gobierno central, bajo el régimen que se paga desde el presupuesto general del Estado, 487.867 funcionarios entre empleados y funcionarios. Ecuatorianos, escuchen, 487.867.
recibimos en el 2006 con una nómina de 420,000 aproximadamente funcionarios y empleados. De ellos, con nombramiento y contrato, pero bajo una modalidad perversa que se llamaba la tercerización. La mayoría de empresas que operaban en sector eléctrico, sector petrolero, inclusive en sectores de la salud, eran tercerizados. La Constitución obligó a que esos funcionarios entren a estar cobijados por las normas del derecho público, ahora la LOCEP, Código de Trabajo. Entonces, primero, no sean ecuatorianos, escuchen, es falso lo que dice la oposición, es falso, de falsedad absoluta. No han entrado al gobierno central 211,000 empleados. 249,000. Eso es falso. Se han creado, más o menos, se han incrementado unos 80,000 funciones. De ellos, distribuidos. En educación, en salud, en seguridad, en la función judicial, en bienestar social y en el resto del sector público. Tercero, que los sueldos no se han incrementado. Perdone, doctor, en cuanto... Esta revista, ese periódico tiene unas equivocaciones bárbaras y creo de mala fe. Pero permítame, Gonzalo, porque si no... ¿Cuántos empleados públicos hay en este momento? 487,000. Lo he leído. Dice 655. Miguelito, te pido, por favor, cuando intervengas, Miguel, respétame, porque no vamos a poder debatir si es que me interrumpes, Miguel. Yo soy cordial y cumple tu compromiso, porque yo no te interrumpo, Miguel. Mire, aquí hay una equivocación de la nota de prensa, pero claro, como en este país hay libertad, la gente escribe. Ahora vamos a la verdad. Miguel dice datos del INEC. Gonzalo, voy a enviar a la radio, por escrito, con la firma del director de la institución pública a la que alude el periódico, para que veamos que es falso. Segundo, que no se han incrementado los sueldos en este país. ¿Saben cuánto, ecuatorianos, los que me están escuchando, los policías que en este momento están en los patrulleros, que me escuchen, ellos ganaron $260 en el 2016. Hoy están ganando más de $933. Las enfermeras, una enfermera tercerizada ecuatorianos llegaba a ganar $150. Hoy esas enfermeras no tienen sino sueldos superiores a los $750. Los soldados, nuestros soldados ecuatorianos, ¿cuánto ganaba un soldado? ¿Cuánto ganaba un profesor? Que me escuche el magisterio. El magisterio debe estar atento a lo que ha pasado en este país. Por eso es que este proceso ha tenido un gran apoyo de esos sectores. Los profesores tenían sueldos miserables. Varia gente. Yo tengo familia. Profesores ganaban $230. ¿Cuánto ganaba un profesor universitario? Llegaban a coger los profesores universitarios $450. ¿Cuánto gana hoy un profesor universitario? Me dirán, el gasto público. Eso no es gasto público, porque si tienes un país que mejora sus sueldos y tiene su capacidad adquisitiva, ese funcionario público ha tenido la posibilidad de endeudarse en el IES y comprar su casita. Esa casita trae empleo, trae trabajo, trae movimiento a la economía, pero sobre todo, Gonzalo, sobre todo la parte central, la plata se queda aquí, pues. La plata se tiene que quedar aquí, por lo que decía el expresidente Hurtado. A quien, pese a que en las últimas elecciones sacó el 1% nomás, yo lo respeto mucho. 1% después de ser presidente. Eso, la historia lo está juzgando. Mire, nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos con el gasto. 8,000 millones de un presupuesto de 30,000 millones. Eso es ni la tercera parte de lo que está. ¿Pero qué hemos hecho? Al empleado público tratarle con dignidad. Acuérdense cómo era el registro civil. Daba pereza hasta casarse porque era un problema el registro civil. No había cómo llegar a los juzgados, Gonzalo. Yo aquí tengo mi iPad. Puedo abrir desde mi computadora y tengo todos los juicios que tengo en trámite en este momento.
en cortes penales, en corte constitucional, aquí. Ahorita, en este momento, me acaba de subir una última providencia de un hijo mío que también es abogado y acaba de evacuar una diligencia y ya se me sube a la página. Ese es el nuevo país que queremos construir. Aquí falta mucho, muchísimo. Pero decir que hemos maltratado a los funcionarios públicos, jamás. Pero decir que no hemos considerado, hemos capacitado, porque se ve en capacitación, y los sueldos también los hemos respetado y hemos ido ajustando, inclusive un poquito más del tema de la inflación. ¿Cuál ha sido la inflación en el país en estos años? Ha sido una inflación absolutamente controlada. O sea, ustedes resultan unos malagradecidos, según no sé si malagradecidos. Lo que pasa es que Miguel está en la oposición y creo que desde ese ángulo te he escuchado, Miguel. No, tienes tu corazoncito en la oposición. No me digas que no. Todos tus discursos van a tachar los hechos positivos que hemos tenido. Pero vamos con datos. Yo le pido que Miguel, si es funcionario público, debería traer... ahorita te debería traer de memoria, aquí, compañero. Si él tiene a la mano, yo conocí a Miguel en el Ministerio de Finanzas. De memoria, me lo sé. Hace 27 años. Y él debería, si tiene la información a la mano, traer. Y debería traer los nombres, siquiera uno de aquellos que obligamos supuestamente a ir a los mítines. Todos. Pero, si es que Miguel... Ojo, Ecuador. Si van todos... Pero si van todos... Y han entrado 240,000 empleados públicos. Quiere decir que en la Plaza Grande tendríamos 240. Que va en la mitad, pues tendríamos 70,000 funcionarios en la Plaza Grande. No, señores, tenemos CRCs, tenemos pueblo que nos acompañan. Nos hemos equivocado. Porque aquel que no se equivoca, es otro no es cierto. rubro Pero del ¿sabe motivo qué, de la... Gonzalo? Vamos a seguir siendo cuidadosos con el manejo del sector público. Y la última pregunta para concluir. Usted me dice si yo en lo personal... he revisado. Nosotros no actuamos en política de manera personal. Somos un proceso, un proyecto. Yo no puedo salir aquí, ni nadie de nosotros, a libre albedrío. Tenemos una organización a la que nos debemos primero la Constitución, al país. Discutimos en nuestra organización. ¿Qué nos quiere decir con esto último? Le diré que este proceso, la Revolución Ciudadana, tiene de aquí, estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, toda una estructura jurídica para corregir aquello que obviamente hay que corregirlo. ¿Cómo? Pero jamás... ¿Cómo qué? Por ejemplo. En el tema que nos ha convocado. Mire, primero, nosotros vamos a capacitar más aún al funcionario público. Porque lo que le falta posiblemente al Estado en algunos sectores es eficiencia, la calidad del servicio público, a revisar de acuerdo al tamaño de la economía que la hemos crecido en estos 10 años, a 100,000 millones. ¿Y a cuánto la recibimos? El mismo gasto en beneficio de la eficiencia administrativa habríamos dejado pasar los ecuatorianos, pero ineficiencia reconocida por ustedes. No todos. Claro, no todos, porque mire, yo estudié con una lamparita Petromax porque aquí no había luz, con semejante cantidad de recursos hídricos. Y fuimos nosotros, en 3 gobiernos revolucionarios, y lo digo a mucha altura, que en este país han estado Guillermo Rodríguez Lara, Rodrigo Borja y Rafael Correa, los que han cobijado de infraestructura positiva a este país. Vamos, su parte. Gonzalo, la gente que me escucha, los compañeros que me escuchan, saben perfectamente de que si alguien al que le tienen o le pueden pedir cuentas de lo que digo o de lo que dice, soy yo, porque yo soy empleado público. Yo soy empleado, yo aquí regreso a mi trabajo, saben perfectamente, tengo jefes, director, el subsecretario, el ministro y por último el jefe más grande, que es el presidente de la República. ¿Usted cree que en estas circunstancias yo me puedo inventar algún dato que no pueda ser cotejado con documentos, so pena de que me voten, pero como saben decir en el barrio, como a perro, por hablar mentiras? Por favor. Nunca te hemos tocado. No, por favor. Hemos llamado por teléfono. Respeto. Bueno. Pero yo le he visto conversando con el presidente al comienzo de la administración. Sí, claro. Porque se quedaban largas jornadas. Sí, señor, él fue ministro, yo era presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Finanzas y conversamos. En el Palacio de Carondelet también le vi. No, una vez, fuimos una vez
Más de unita, Miguelito. No. Y yo no voy a almuercitos, por si acaso. Porque si fuera, entonces ahí diría, chuta, pero si hasta le dimos del almuerzo. Ya. Vea lo que dice el compañero, asambleísta de Alianza País. Dice que no se ha maltratado a los empleados públicos. Peor maltrato que generar el mecanismo de compra, de renuncia obligatoria. Esto es un despido, patearle sin razón alguna y votarlo. Eso no es maltrato. Bueno, según él no es maltrato. Según nosotros es maltrato. Las remuneraciones no se incrementan en una institución en otra. Está normado que la escala anual de remuneraciones la emite el Ministerio de Trabajo mediante acuerdo ministerial. Y el último acuerdo ministerial es de febrero del 2012. No se ha vuelto a emitir y estamos congelados. No es que por aquí aumenta, es acuerdo ministerial. Lo otro, 45,000 viejos, nuestros amigos, padres, parientes, que están haciendo cola y bulla frente al Ministerio de Finanzas, diciendo que les paguen lo que dice la ley, compensaciones, por favor. ¿Eso no es maltrato? Bueno, si el compañero, el señor asambleísta considera que eso es un buen trato, bueno, ya tenemos diversas ópticas de la vida. Esa es la verdad, esa es la verdad. Hay gente que ha sido muy útil en el ministerio y en los ministerios de las instituciones. Hay gente que no ha servido para nada. Y la mayoría de los que no han servido para nada son nuestros jefes, ni los asambleístas. Por Dios, ¿pero de qué estamos hablando? Han justificado, ¿usted creen, ciudadanos que nos escuchan, que el grupo de asambleístas que nos han representado estos últimos años han devengado el sueldo que ganan? No sé qué piensen ustedes. Yo creo que no. En consecuencia, cuando uno aspira un cambio, no es porque está en contra de la lógica. Moisés dice, tú eres el contrario. Por Dios, usted mismo me acaba de recordar que yo era amigo del señor presidente de la República y me remito, estoy constando como amigo en la biografía de él, en el video de la biografía de él. En consecuencia, si yo digo lo que tengo que decir, es porque tengo datos, porque esa es la realidad, aunque eso repercuta en mi estabilidad, obviamente. O sea, nadie me va a aplaudir lo que estoy diciendo. La realidad de la burocracia o de los servidores públicos de nuestro país en esta década sí eran de conocimiento del señor presidente, pero en sus necesidades, en sus angustias. De eso conversamos cuando fue ministro de Finanzas. Pero también en algunos de sus privilegios. Pero él, aquí dice Moisés, el señor asambleísta electo, dice que más bien ha habido una atención preferencial y que por eso, dije yo, un poco suenan a mal agradecidos de lo que ha hecho este gobierno con los burócratas que nos están escuchando en este momento. Con el mayor, tenga la bondad, usted termina el programa, Moisés. Bueno, a ver, yo no creo que hay mal agradecimiento, porque se reflejó en la votación de primera vuelta que la mayoría de funcionarios públicos fueron a votar por nosotros. De allí la diferencia de la primera vuelta de se dieron cuenta 100,000 votos, porque nosotros también tenemos estadísticas, encuestas, vemos una ciudad como Quito, donde pensaban, supuestamente le decían... O tenían alguna clave mire, para... Cedatos decía que... Cedatos, mire, decía que tenemos 27%, terminamos con 39%. Quito es una ciudad con un altísimo porcentaje de servidor público, parte administrativa, y hemos recibido el reconocimiento al esfuerzo, al respeto del funcionario público. Jamás trataría a un funcionario público de malagradecido, ni nada. No, no es cierto. Burocracia dorada. ¿Sabe qué era burocracia dorada? En aquellos tiempos del personaje, del honorable personaje, yo lo respeto mucho, a la persona que estuvo justo sentada en mi puesto, allí, en esos tiempos, habían regímenes especiales, y ahí sí, el doctor García no me va a dejar mentir. Los funcionarios del Banco Central, algunos llegaban a ganar 14, 15 mil dólares. Superintendencia de bancos, superintendencia de compañías y todos estos organismos técnicos aparentemente tenían unos sueldos extremadamente brutales. Y como vamos concluyendo el programa,
No quisiera dejar algunos No, casos. pero si con Miguel hicimos una lucha tenaz Contra la burocracia dorada, sí, eso Entonces, también recuerdo. que se han creado instituciones. Sí, Gonzalo. Se han creado cerca de 34 instituciones. Pero ¿sabe cuántas se han cerrado, Gonzalo? Se han cerrado 118 instituciones, como Banco de la Vivienda, el CREA, el INCRAE, el Fondo de Solidaridad, el Fondo de Emergencia. ¿Y todo qué hemos sacado de esas? Primero, racionalizar el Estado. Es que cuando... esa es la diferencia entre los Porque modelos. hacer partido a Mire, través de los empleados públicos tampoco es justo no lo para el hemos resto hecho. de personas ¿Sabe que no qué? creemos. No lo hemos hecho porque aquí se dice que vamos camino a Venezuela. No, señores, nuestra propuesta es que vamos camino a lo que está Uruguay. Vamos camino a los compañeros de Bolivia, a la experiencia de los gobiernos socialistas, socialistas democráticos, socialdemócratas de Chile. Okay. Nuestra visión es ir a lo que hoy Europa del Norte tiene con el socialismo democrático. Doctor Obando, índices ¿podría muy contestar altos. esto? Dice, @democracia. Gonzalo, ¿es verdad que obligan a los funcionarios públicos a ir a marchas de ellos? Yo tengo familia a la que francamente le han obligado. Gonzalo, eso es falso. ¿Quién escribes? Porque si yo mando algo, Pablo Toledo, señor Toledo, tenga la plena seguridad de que eso es mentira. Eso es verdad. Nosotros, mire, solo militantes en Pichincha. Solo militantes, somos más de 100,000. Y muchas veces no también la asumimos, burocracia. no, en el sector público, en los sectores populares. Yo mismo soy funcionario privado, soy abogado en libre ejercicio, pero si tengo que salirme para luchar por mi causa, ahí estamos. Mentira. Y los funcionarios, ni a los de libre remoción les conminamos a que vayan, ni a los de libre, pero porque es lógico, si alguien es un ministro o subsecretario y tiene esos rangos, eso porque cree en este proyecto. ¿Sabe qué? Ni siquiera hemos exigido que sean, convicción, tenemos convicciones, por eso estamos 10 años en el proceso y hemos ganado todos los procesos y vamos a ganar el 2 de abril con una votación contundente y espero que ese día se respete la voluntad del pueblo. No se están preparando decir que fraude y nada. Van a ser tantos votos de diferencia que ni van a tener chance de respirar. Y lo digo con la mayor humildad. Gracias, Ecuador. Que tiene 7 puntos. 9. El tracking de hoy, 9 puntos. Ah, sí, es verdad. Bueno, que tiene 7 puntos para el sándwich de esta tarde. No. Gonzalo, si usted maltrata a sus empleados. No, es para el sándwich. No, Gonzalo, si usted maltrata a sus empleados, si usted les tiene congelados los sueldos 6 años, si usted les hace firmar un documento que dice que en cualquier momento les puede votar. ¿Dónde está eso? No, digas un ratito. ¿Usted cree que ellos van a salir a aplaudir? Por favor, compra de renuncia obligatoria es votarles cuando les da la gana. 6 años de congelamiento de sueldos y salarios, congelamiento de las pensiones jubilares, retiro del 40% de aportes para las pensiones jubilares. Retiro del 40%. Lee la ley lo que dice, podrá. Yo trabajé en esa ley con Fausto Cayambe, hermano mío con el que trabajamos esa ley. Compañero. Yo vengo legislando en este país, eso que estás diciendo es mentira. Eso es mentira, Miguel. Al señor ¿cómo era el señor Toledo? Creo que era. Sí. Al señor al señor Toledo. Al señor Toledo, porque no le conozco, al señor Toledo, frente a su interrogatorio, si obligan o no obligan a los empleados públicos, sí obligan, esa es la verdad. Si es que eres católico, si es que eres católico, estás cometiendo un pecado, porque estás mintiendo ahora sí. Ya me encontré con un cura. Sin mentiras, Miguelito.